La mañana del 14 de marzo amaneció con una neblina espesa que cubría los cafetales de San Juan Chamula, en las montañas de Chiapas. Martín Vázquez caminaba por el sendero lodoso que conocía desde niño, con su machete al hombro y las botas embarradas hasta los tobillos. A sus 42 años, su rostro curtido por el sol contaba la historia de una vida dedicada al trabajo de la tierra, igual que su padre y el padre de su padre. Llevaba una camisa a cuadros desteñida y un sombrero de palma que le había regalado su esposa Carmela en su último cumpleaños. El terreno que Martín trabajaba no era suyo. Pertenecía a don Esteban Domínguez, un terrateniente de Tuxtla Gutiérrez que visitaba la propiedad apenas 2 veces al año. Martín recibía una miseria por mantener los cafetales, pero era suficiente para alimentar a Carmela y a sus 3 hijos, Diego de 16 años, Lucía de 13 y el pequeño Tomás de apenas 7. Vivían en una casa de tablas y lámina en las afueras del pueblo, donde el agua corriente era un lujo y la electricidad llegaba de manera intermitente. Ese día, Martín tenía que revisar la cerca norte de la propiedad. Los coyotes habían estado merodeando y don Esteban había llamado la noche anterior exigiendo que arreglara los daños. Mientras avanzaba entre los arbustos de café, notó algo extraño cerca del viejo ceibo que marcaba el límite del terreno. La tierra lucía removida, como si alguien hubiera cavado recientemente. Se acercó con curiosidad, pensando que tal vez algún animal había hecho una madriguera. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Con el machete comenzó a escarbar alrededor del montículo de tierra suelta. No había profundizado más de 30 centímetros cuando la hoja del machete golpeó algo duro. El sonido metálico resonó en el silencio de la montaña. Martín dejó el machete a un lado y comenzó a cavar con las manos, sintiendo cómo la tierra húmeda se le metía bajo las uñas. Sus dedos tocaron algo áspero, como lona encerada. Con esfuerzo, logró sacar la primera bolsa. Era pesada, mucho más de lo que esperaba. La arrastró hasta un claro y con manos temblorosas desató los amarres. Cuando abrió la bolsa, su corazón se detuvo. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente organizados y envueltos en plástico transparente. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto. Volvió corriendo al agujero y descubrió que había más bolsas. 1, 2, 3, 4. En total sacó 7 bolsas idénticas, todas repletas de efectivo. Las arrastró una por una hasta esconderlas detrás del ceibo, cubriéndolas con ramas y hojas. Sus manos no dejaban de temblar. El sudor le corría por la frente a pesar del frío de la mañana. Martín se sentó en el suelo, con la espalda contra el árbol, tratando de procesar lo que acababa de encontrar. No era tonto, sabía perfectamente de dónde venía ese dinero. En Chiapas solo había una razón por la que alguien enterraría esa cantidad de efectivo en medio de la nada. Los carteles usaban estas montañas como rutas de tráfico y puntos de escondite desde hacía décadas. Ese dinero pertenecía a gente muy peligrosa. Su primer instinto fue volver a enterrarlo todo y olvidar que lo había visto. Pero entonces pensó en Carmela, en cómo se mataba lavando ropa ajena para conseguir un poco de dinero extra. Pensó en Diego, que había tenido que dejar la secundaria para ayudar en los cafetales, porque no tenían para pagarle los libros. Pensó en Lucía, que usaba el mismo par de zapatos desde hacía 2 años, con las suelas rotas y remendadas con cartón. Pensó en Tomás, que había estado enfermo el mes pasado y no pudieron llevarlo al doctor porque la consulta costaba 200 pesos que no tenían. Se puso de pie y comenzó a contar. En cada bolsa había aproximadamente 1 millón de pesos, 7 millones en total. Era una fortuna. Con eso podría comprar una casa, mandar a sus hijos a la escuela, montar un pequeño negocio.
podrían salir de la pobreza que los había aplastado durante generaciones. Pero también sabía que si alguien se enteraba, su familia estaría en peligro mortal. Los narcos no perdonaban. Había escuchado demasiadas historias de cuerpos encontrados en las cunetas, de familias enteras desaparecidas por menos que esto. La violencia del cartel era una sombra constante sobre Chiapas. Todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Martín pasó la siguiente hora escondiendo las bolsas en diferentes lugares alrededor del ceibo, asegurándose de que nadie pudiera encontrarlas a simple vista. Después regresó a trabajar en la cerca, pero sus manos se movían mecánicamente mientras su mente no dejaba de dar vueltas al hallazgo. Cuando el sol comenzó a descender, recogió sus herramientas y emprendió el camino de regreso a casa. El sendero serpenteaba entre los cafetales y el bosque de pinos, un trayecto de casi 1 hora que normalmente hacía sin pensar. Pero ese día, cada sombra entre los árboles lo hacía sobresaltar. Cada ruido lo ponía alerta. ¿Y si alguien lo había visto? ¿Y si los dueños del dinero estaban vigilando? Al llegar a su casa, encontró a Carmela en el patio lavando ropa en una tina de plástico. Ella levantó la vista y le sonrió, secándose las manos en el delantal. Era una mujer menuda de 38 años, con el cabello negro recogido en una trenza y manos agrietadas por el trabajo duro. «Llegas temprano», dijo ella. «¿Ya terminaste con la cerca?» «La termino mañana», respondió Martín, tratando de sonar normal. «¿Dónde están los niños?» Diego fue a ayudarle a don Roberto con su milpa. Lucía está adentro haciendo la tarea, y Tomás anda por ahí jugando con los Hernández. Martín asintió y entró a la casa. Era un espacio pequeño dividido en 3 cuartos, la sala que hacía de cocina, el cuarto donde dormían él y Carmela, y otro cuarto donde dormían los 3 niños en 2 colchones en el suelo. Las paredes de madera tenían grietas por donde se colaba el viento frío de la montaña. En un rincón, un fogón de leña donde Carmela cocinaba las tortillas y los frijoles que eran su alimento diario. Se sentó en una silla de plástico y se llevó las manos a la cara. ¿Qué iba a hacer? Cada opción que consideraba traía sus propios peligros. Si reportaba el hallazgo a las autoridades, probablemente nunca vería ni un peso de ese dinero, y además correría el riesgo de que los narcos se enteraran de que él los había delatado. Si se quedaba el dinero y alguien se enteraba, su vida y la de su familia no valdrían nada. Pero si no hacía nada y volvía a enterrar todo, seguiría siendo pobre hasta el día de su muerte. Esa noche apenas pudo cenar. Carmela le preguntó varias veces si se sentía bien, si le dolía algo. Él solo movía la cabeza y decía que estaba cansado. Los niños hablaban y reían como siempre, ajenos a la tormenta que se desataba en la cabeza de su padre. Después de que todos se durmieron, Martín salió al patio. La noche estaba despejada y las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve en las montañas, lejos de las luces de la ciudad. Encendió un cigarro que había conseguido con un vecino y se quedó mirando el cielo, buscando respuestas que no llegaban. Al día siguiente, Martín regresó temprano a los cafetales. Necesitaba pensar con claridad. Revisó las bolsas una por una, asegurándose de que seguían bien escondidas. Mientras trabajaba en la cerca, no podía dejar de mirar alrededor, paranoico de que alguien lo estuviera observando. Fue entonces cuando escuchó voces. Se quedó inmóvil, con el martillo en la mano. 2 hombres venían caminando por el sendero. Vestían jeans, botas vaqueras y camisas oscuras. Uno de ellos llevaba una gorra de los Dodgers. No eran campesinos, eso era evidente. Martín sintió cómo se le secaba la boca. Los hombres se detuvieron a unos 20 metros de donde él estaba. Parecían buscar algo.
Miraban el suelo, los árboles, hablaban entre ellos en voz baja. Martín se agachó detrás de un arbusto, conteniendo la respiración. Podía sentir cada latido de su corazón retumbando en sus oídos. «Aquí fue», dijo uno de los hombres. «Estoy seguro que fue por esta zona». «Llevamos 2 horas buscando, carnal», respondió el otro. «A lo mejor el pendejo de Ramiro se confundió de lugar». «Ramiro nunca se confunde. Dijo que era cerca del Ceibo Grande. Tiene que estar por aquí». Martín cerró los ojos. Estaban buscando el dinero. Claro que lo estaban. Probablemente habían enterrado las bolsas hace poco y ahora venían a recogerlas. Su cabeza daba vueltas tratando de decidir qué hacer. ¿Debería revelar su presencia, pretender que no sabía nada, o quedarse escondido y rezar para que no lo encontraran? Los hombres siguieron buscando durante casi media hora. Martín no se movió ni un centímetro, a pesar de que le dolían las piernas por la posición incómoda. Finalmente, los hombres se alejaron, maldiciendo y discutiendo entre ellos. Sus voces se fueron desvaneciendo entre los árboles hasta que solo quedó el silencio de la montaña. Martín esperó otros 30 minutos antes de moverse. Cuando estuvo seguro de que se habían ido, salió de su escondite con las piernas temblorosas. Los hombres volverían, de eso no tenía duda, y cuando lo hicieran, traerían a más gente. Registrarían cada centímetro de estos cafetales hasta encontrar su dinero. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla rápido. Si dejaba el dinero donde estaba, lo encontrarían. Si lo movía a otro lugar, correría el riesgo de que alguien lo viera transportando las bolsas. Y si se lo quedaba, necesitaba un plan para no levantar sospechas cuando de repente dejara de ser pobre. Esa tarde, cuando volvió a casa, encontró a Diego reparando el techo con pedazos de lámina que había conseguido prestados. Su hijo mayor era delgado pero fuerte, con las mismas manos callosas que Martín había desarrollado a su edad. Al verlo trabajar bajo el sol, tratando de evitar que la lluvia siguiera colándose en la casa, Martín sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Diego merecía algo mejor que esto. Todos sus hijos lo merecían. «Déjame ayudarte», le dijo Martín subiendo al techo improvisado. Trabajaron juntos en silencio durante un rato, pasándose las herramientas, ajustando las láminas. Era uno de esos momentos simples que Martín sabía que recordaría para siempre, sin importar lo que pasara después. «Papá», dijo Diego después de un rato, «don Roberto me ofreció trabajo permanente en su milpa. Dice que me puede pagar 50 pesos al día». Martín sintió una punzada en el pecho. 50 pesos al día. Una miseria, pero para ellos era importante. Significaba que Diego nunca volvería a la escuela, que se quedaría atrapado en el mismo ciclo de pobreza que había consumido a Martín y a su padre antes que él. «¿Y tú qué quieres hacer?», preguntó Martín. Diego se encogió de hombros mirando hacia las montañas. «No sé, papá. Me gustaría estudiar, pero...» Dejó la frase sin terminar. Ambos sabían cómo terminaba esa oración. «Piénsalo bien», dijo Martín. «No tomes una decisión todavía». Esa noche, después de cenar, Martín le pidió a Carmela que saliera con él al patio. Ella lo siguió, secándose las manos en el delantal, con una expresión preocupada en el rostro. «¿Qué pasa, Martín? Llevas 2 días muy raro. ¿Tienes problemas con don Esteban?» Martín la tomó de las manos. Eran manos pequeñas, agrietadas por el trabajo, pero cálidas. La miró a los ojos y por un momento estuvo a punto de contarle todo. Pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Si le contaba, la convertiría en cómplice. Si algo salía mal, ella también estaría en peligro. «Solo estoy cansado», mintió. «Han sido días largos». Carmela no pareció convencida, pero no insistió.
Lo conocía lo suficiente para saber cuándo presionar y cuándo dejar las cosas en paz. Los siguientes 3 días fueron un infierno para Martín. Seguía yendo a los cafetales, fingiendo trabajar mientras vigilaba constantemente los alrededores. Los hombres no regresaron, pero eso no lo tranquilizaba. Al contrario, la incertidumbre era peor. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no habían vuelto? ¿Estaban vigilándolo sin que él lo supiera? Una tarde, mientras regresaba a casa, se encontró con don Esteban en el sendero. El terrateniente había llegado sin avisar, algo inusual. Era un hombre corpulento de unos 60 años, con bigote espeso y sombrero tejano. Venía acompañado de un tipo más joven que Martín no conocía. «Vázquez», lo saludó don Esteban. «¿Cómo van los cafetales?» «Bien, patrón, la cosecha se ve buena este año». «Eso espero», dijo don Esteban, mirándolo con expresión seria. «¿Has visto gente extraña por aquí últimamente?» Martín sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Qué sabía don Esteban? Le habían preguntado los narcos. «No, patrón. ¿Por qué lo pregunta?» «Por nada en particular, pero si ves algo raro, cualquier cosa, quiero que me llames de inmediato. ¿Entendido?» «Sí, patrón». Don Esteban se alejó con su acompañante, dejando a Martín con un nudo en el estómago. La red se estaba cerrando. Podía sentirlo. Tenía que actuar rápido. Esa noche, cuando todos dormían, Martín tomó una decisión. Iría a los cafetales antes del amanecer, tomaría solo una de las 7 bolsas y la escondería en un lugar seguro. Con $1.000.000 podría ir sacando dinero poco a poco, sin levantar sospechas. El resto lo dejaría donde estaba. Si los narcos lo encontraban, pensarían que solo habían perdido una bolsa, no todas. A las 4 de la mañana se levantó sigilosamente. Carmela se movió en la cama pero no despertó. Se puso su ropa de trabajo, tomó una lámpara de mano y salió a la oscuridad. El camino a los cafetales nunca le había parecido tan largo ni tan aterrador. Cada sombra era una amenaza potencial, cada sonido del bosque lo ponía en alerta. Llegó al ceibo cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Localizó la bolsa que había marcado mentalmente y la sacó de su escondite. Era pesada, debía pesar unos 15 kilos. La cargó al hombro y comenzó el camino de regreso, manteniéndose alejado del sendero principal y moviéndose entre la maleza. Había avanzado apenas unos 100 metros cuando escuchó el motor de una camioneta acercándose por el camino de tierra. Se tiró al suelo detrás de unos arbustos, abrazando la bolsa contra su pecho. La camioneta se detuvo cerca del ceibo. Martín podía ver las luces a través de las ramas. Escuchó portazos, voces de hombres. Eran al menos 4 o 5. «Tiene que estar aquí», dijo una voz grave que sonaba como de alguien mayor. Ramiro juró que fue aquí donde lo enterraron. «Tal vez alguien ya lo encontró, jefe», sugirió otra voz. «Nadie se roba del cartel del Golfo y vive para contarlo. Si alguien lo encontró, lo vamos a saber». Martín sintió cómo el pánico lo invadía. El cartel del Golfo. Había escuchado ese nombre susurrado en las cantinas, en las conversaciones que la gente tenía en voz baja cuando creían que nadie escuchaba. Eran despiadados, conocidos por su crueldad extrema con cualquiera que los traicionara o robara. Permaneció inmóvil durante lo que le pareció una eternidad, escuchando cómo los hombres cavaban y buscaban. Podía oír sus maldiciones, sus pasos acercándose peligrosamente al lugar donde estaba escondido. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Finalmente, después de casi 2 horas, los hombres se fueron. Martín esperó hasta que el sonido del motor se desvaneció completamente antes de moverse. Cuando lo hizo, sus piernas apenas lo sostenían. Tenía que salir de ahí y tenía que hacerlo ya. Con la bolsa al hombro, corrió por el bosque evitando los senderos conocidos.
Conocía estas montañas como la palma de su mano, cada arroyo, cada cueva, cada rincón. Había un viejo refugio de cazadores a unos 3 kilómetros, abandonado desde hacía años. Podría esconder ahí la bolsa temporalmente. Llegó al refugio justo cuando el sol salía completamente. Era poco más que 4 paredes de piedra y un techo de lámina oxidada, pero estaba oculto entre la vegetación espesa. Martín escondió la bolsa debajo de unas tablas sueltas en el suelo y la cubrió con tierra y ramas. Cuando finalmente llegó a su casa, eran casi las 9 de la mañana. Carmela estaba en el patio, visiblemente preocupada. ¿Dónde estabas? Saliste antes del amanecer y no dejaste dicho nada. Tuve que ir a revisar una cerca que se cayó con el viento de anoche, mintió Martín. Don Esteban me va a matar si los animales se meten a los cafetales. Carmela lo miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Martín se lavó la cara en el chorro de agua fría del patio, tratando de calmarse. Ahora tenía 1.000.000 de pesos escondido, pero los narcos estaban buscando activamente. La situación se había vuelto mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Durante los siguientes días, Martín mantuvo su rutina normal, pero estaba constantemente alerta. Veía camionetas desconocidas pasar por el pueblo, hombres que no eran de la zona haciendo preguntas en las tiendas. El cartel del Golfo estaba peinando el área. Una noche, mientras cenaban, Diego compartió una noticia inquietante. «Papá, hoy en el pueblo todos estaban hablando de que encontraron a un hombre muerto en la carretera a Ocosingo. Dicen que era de por aquí, de San Cristóbal. Lo torturaron antes de matarlo». Martín sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Saben quién era? No dijeron el nombre, solo que trabajaba en unos ranchos por la zona norte. Carmela se persignó. «Dios mío, esta violencia no tiene fin. Martín, ten cuidado cuando andes por los cafetales». «Siempre tengo cuidado», respondió él, aunque sabía que ninguna cantidad de cuidado lo protegería si el cartel decidía que él sabía algo. Esa noche, Martín no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, sudando a pesar del frío. ¿El hombre muerto habría sido alguien que también encontró el dinero? ¿O simplemente alguien que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? La paranoia lo estaba consumiendo. A la mañana siguiente, decidió que tenía que ir a revisar las otras 6 bolsas. Necesitaba saber si los narcos las habían encontrado o si seguían ahí. Si ya las habían recuperado, tal vez dejarían de buscar. Podría quedarse con su 1.000.000 de pesos y con suerte nunca sabrían que faltaba una bolsa. Llegó al ceibo con las primeras luces del día. Su corazón se hundió cuando vio que toda el área había sido excavada. Había agujeros por todos lados, la tierra removida, ramas arrancadas. Los narcos habían estado cavando sistemáticamente, buscando su dinero. Martín revisó cada uno de los lugares donde había escondido las bolsas. Para su sorpresa y horror, todas seguían ahí. Los narcos habían estado a centímetros de encontrarlas, pero no lo habían hecho. Ahora Martín enfrentaba un dilema aún peor. Si dejaba las bolsas ahí, eventualmente las encontrarían, pero si las movía todas, sería casi imposible hacerlo sin ser visto. Decidió un plan arriesgado. Tomaría otras 2 bolsas esa mañana y las movería al refugio con la primera. 3 millones de pesos. Dejaría las otras 4 donde estaban. Si los narcos las encontraban, al menos recuperarían la mayor parte de su dinero y tal vez dejarían de buscar. Trabajó rápidamente, con los nervios de punta. Cada vez que escuchaba un pájaro o el viento entre los árboles, se sobresaltaba. Logró sacar las 2 bolsas y esconderlas temporalmente en un lugar diferente, más alejado del ceibo. Cuando volvió a casa esa tarde, encontró a 2 hombres hablando con Carmela en el patio.
Su esposa se veía incómoda, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los hombres vestían como rancheros, pero Martín supo de inmediato que no lo eran. Había algo en su postura, en la forma en que miraban alrededor, que los delataba. «Buenas tardes», saludó Martín, tratando de sonar casual mientras se acercaba. «Buenas», respondió uno de los hombres, un tipo de unos 35 años con cicatriz en la mejilla. «Somos de la cooperativa de café de Ocosingo. Estamos preguntando a los trabajadores de la zona si han visto algo raro últimamente. Ha habido robos de equipo». «No he visto nada», respondió Martín. «Pero si veo algo, ¿a quién le aviso?» El hombre le extendió una tarjeta con un número de teléfono. «Llame a este número. Hay recompensa para quien dé información». Los hombres se fueron en una camioneta blanca sin placas. Martín sabía que la historia de la cooperativa de café era una mentira. Eran del cartel, sin duda, y ahora sabían dónde vivía, conocían a su familia. Esa noche, Martín se sentó con Carmela después de que los niños se durmieron. «Carmela, necesito que me escuches con atención y que no hagas preguntas». Ella lo miró con ojos asustados. «¿Qué pasa, Martín? Quiero que mañana tomes a los niños y te vayas a Tuxtla Gutiérrez, a casa de tu hermana. Quédense ahí unos días». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «No puedo explicarte ahora. Solo necesito que confíes en mí y que te vayas mañana temprano». Carmela lo miró durante un largo momento. Habían estado casados durante 18 años. Ella sabía cuando él estaba en problemas serios. «¿Estás en peligro?» «Puede ser. Por eso necesito que se vayan. Solo por unos días, hasta que yo arregle las cosas. ¿Y tú? ¿Tú vas a venir con nosotros? Tengo que quedarme. Hay algo que debo terminar». Carmela comenzó a llorar en silencio. Martín la abrazó, sintiendo cómo su propio pecho se comprimía con la emoción. «Te prometo que voy a estar bien. Solo necesito saber que ustedes están a salvo». A la mañana siguiente, Martín acompañó a su familia hasta la parada de autobuses. Diego protestó, diciendo que debía quedarse para ayudar a su padre, pero Martín fue firme. Carmela subió al autobús con los 3 niños, mirando a Martín por la ventana con ojos llenos de lágrimas y miedo. Cuando el autobús se alejó, Martín sintió un vacío profundo en el pecho, pero también sintió un extraño alivio. Al menos ellos estarían a salvo, sin importar lo que pasara después. Con su familia lejos, Martín pudo concentrarse en su plan. Durante los siguientes 2 días, movió las otras 2 bolsas al refugio abandonado. Ahora tenía 3 millones de pesos escondidos y dejó 4 millones en diferentes lugares alrededor del ceibo, esperando que los narcos eventualmente los encontraran. El tercer día, mientras trabajaba en los cafetales, escuchó el sonido de múltiples camionetas acercándose. Se escondió detrás de unos arbustos y observó cómo al menos 8 hombres armados bajaban de los vehículos. Llevaban rifles de asalto y palas. Esta vez no estaban jugando. Los hombres comenzaron a excavar sistemáticamente alrededor del ceibo. Martín observó, conteniendo la respiración mientras trabajaban con una eficiencia militar. Pasaron 3 horas. Finalmente, escuchó gritos de emoción. Habían encontrado la primera bolsa. Durante la siguiente hora encontraron las otras 3 bolsas que Martín había dejado. Los hombres celebraban, revisaban el dinero, contaban los fajos. Uno de ellos, que parecía ser el líder, hablaba por teléfono. «Sí, jefe, encontramos 4. Debe haber más, seguimos buscando». Martín sintió cómo se le revolvía el estómago. Seguirían buscando. Sabían que faltaba dinero. Continuó observando mientras los hombres cavaban durante otras 2 horas, pero no encontraron nada más. Finalmente el líder dio la orden de retirarse. «Mantengan vigilancia en el área», ordenó. «Si alguien viene por las otras bolsas, quiero saberlo de inmediato».
Los hombres se fueron, pero Martín sabía que ahora habría vigilancia constante. Había cometido un error terrible. Al dejar 4 bolsas y tomar 3, había hecho evidente que alguien había encontrado el dinero antes que ellos. Si hubiera tomado todas o ninguna, tal vez las cosas serían diferentes. Regresó a su casa con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Esa noche, alguien tocó a su puerta. Eran casi las 11 de la noche. Martín se acercó con cautela. ¿Quién es? Don Esteban mandó por usted. Hay un problema en los cafetales. Martín reconoció la voz. Era Julián, uno de los trabajadores ocasionales que don Esteban contrataba a veces. Abrió la puerta y encontró a Julián acompañado de 2 hombres que no conocía. Don Esteban quiere verlo ahora, dijo Julián, evitando su mirada. Martín supo en ese momento que era una trampa. Julián estaba nervioso, sudaba a pesar del frío de la noche. Los otros 2 hombres tenían las manos en los bolsillos, donde probablemente llevaban armas. «Déjame ponerme los zapatos», dijo Martín, retrocediendo hacia el interior de la casa. En cuanto estuvo dentro, cerró la puerta de un golpe y corrió hacia la parte trasera. Escuchó gritos y golpes en la puerta principal. Saltó por la ventana de atrás y corrió hacia el bosque. Detrás de él, escuchaba voces y pasos siguiéndolo. Martín conocía cada centímetro de estas montañas. Corrió por senderos que solo él conocía, saltando sobre arroyos, deslizándose por pendientes pronunciadas. Los gritos de sus perseguidores se fueron quedando atrás, pero sabía que no se rendirían fácilmente. Corrió durante casi 2 horas hasta llegar al refugio donde había escondido las 3 bolsas. Estaba exhausto, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Se sentó en el suelo de tierra, tratando de recuperar el aliento y pensar con claridad. No podía volver a su casa. No podía ir al pueblo. Los narcos estarían vigilando todos los lugares obvios, y con 3 millones de pesos tampoco podía simplemente desaparecer sin levantar sospechas. ¿Cómo iba a explicar dinero repentino cuando toda la región sabía que era un campesino pobre? La realidad lo golpeó como un puñetazo. No había forma de ganar en esta situación. Si se quedaba el dinero, tendría que huir y nunca podría usar ese dinero sin exponerse. Si devolvía el dinero, probablemente lo matarían de todas formas por haberlo tomado en primer lugar. Y si no hacía nada, lo encontrarían eventualmente. Pensó en Carmela y en sus hijos, a salvo en Tuxtla Gutiérrez. Al menos ellos estaban bien. Eso era lo único que importaba realmente. Sacó su teléfono celular viejo y le mandó un mensaje de texto a Carmela. «No vuelvan a casa. Quédense con tu hermana. Los amo». Después apagó el teléfono y sacó la batería. No quería que lo rastrearan. Se quedó sentado en la oscuridad del refugio, escuchando los sonidos nocturnos del bosque, tratando de decidir su próximo movimiento. Al amanecer, Martín tomó una decisión. Iría a Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Era una ciudad grande donde podría perderse entre la multitud. Tomaría solo una bolsa con 1 millón de pesos y dejaría las otras 2 escondidas. Con ese dinero podría empezar de nuevo, conseguir documentos falsos, establecerse en otro lugar. Pero primero necesitaba llegar a Tapachula, y eso significaba recorrer más de 200 kilómetros a través de territorio controlado por el cartel. No podía tomar un autobús desde San Juan Chamula. Estarían vigilando las terminales. Tendría que moverse por caminos secundarios, pedir aventones, mezclarse con trabajadores migrantes. Tomó una de las bolsas, la vació en una mochila vieja que encontró en el refugio y escondió las otras 2 bolsas en un lugar nuevo, memorizando exactamente dónde estaban, por si algún día podía regresar por ellas.
aunque en el fondo sabía que probablemente nunca volvería. Comenzó su viaje al mediodía, caminando por senderos de montaña que lo alejaban de las zonas pobladas. Llevaba puesta ropa vieja, un sombrero de palma y la mochila a la espalda. A cualquiera que lo viera, le parecería un campesino más buscando trabajo. El primer día caminó casi 30 kilómetros, deteniéndose solo para beber agua de los arroyos y comer unas tortillas que había guardado. Al anochecer, durmió escondido entre los árboles, usando la mochila como almohada y manteniendo un ojo abierto. El segundo día consiguió un aventón con un camionero que iba hacia Comitán. El hombre era hablador, quejándose del precio del diésel y de lo difícil que se había vuelto trabajar con todos los retenes del ejército y la policía. «¿De dónde vienes, compa?», le preguntó el camionero. «De Porocosingo», mintió Martín. «Voy a Tapachula a buscar trabajo. Difícil está la cosa por todos lados», dijo el camionero. «Mi cuñado dice que en las fincas de café están contratando, pero pagan una miseria». Martín asintió, agradecido de que el hombre no hiciera más preguntas. Lo dejó en Comitán, desde donde tomó otro aventón con una familia que iba a Motocintla. Así fue avanzando, de pueblo en pueblo, manteniéndose siempre en movimiento. En Motocintla, mientras esperaba otro transporte, vio su foto en un poste. Era un cartel hecho a mano, con su fotografía impresa borrosa y un número de teléfono debajo. «Se busca información sobre este hombre. Recompensa». No decían su nombre, pero era definitivamente él. Su foto debía haber sido tomada de alguna identificación oficial. Martín sintió pánico. No solo los narcos lo buscaban, ahora había recompensa por información sobre él. Compró un sombrero diferente en un puesto del mercado y unas gafas baratas. No era mucho como disfraz, pero tendría que servir. Finalmente, después de 3 días de viaje, llegó a Tapachula. Era una ciudad bulliciosa, llena de migrantes centroamericanos en tránsito hacia el norte. Aquí podría mezclarse, desaparecer. Alquiló un cuarto en una casa de huéspedes en la colonia Soconusco, pagando 2 semanas por adelantado con billetes arrugados. Durante los primeros días, Martín apenas salía de su cuarto. Compraba comida en la tienda de la esquina y pasaba las horas mirando por la ventana, tratando de hacer un plan. Necesitaba documentos falsos para poder moverse libremente. Necesitaba un trabajo que no llamara la atención. Necesitaba reinventarse completamente. Una noche, el dueño de la casa de huéspedes, don Armando, tocó a su puerta. «Oiga, amigo, no quiero meterme en sus asuntos, pero vi que trae dinero. En este barrio hay que tener cuidado. La gente habla». Martín asintió, agradeciendo el aviso. Tendría que ser más discreto. Había sido un error pagar 2 semanas por adelantado. Eso había llamado la atención. «Gracias por decirme. Si necesita ayuda con algo», dijo don Armando bajando la voz, «conozco gente que puede conseguir papeles, permisos de trabajo, ese tipo de cosas. Nada gratis, por supuesto». Martín consideró la oferta. Era arriesgado confiar en alguien, pero necesitaba documentos si quería seguir adelante con su vida. ¿Qué tan confiable es esa gente? Llevan años en el negocio. Son caros pero buenos. ¿Le interesa? Déjeme pensarlo. Los siguientes días, Martín observó a don Armando. El hombre parecía honesto dentro de lo que cabía. Tenía una pequeña tienda de abarrotes adjunta a la casa de huéspedes y era conocido en el barrio. Finalmente, Martín decidió arriesgarse. «¿Todavía tiene ese contacto para los documentos?», le preguntó una tarde. Don Armando sonrió. «Claro. ¿Qué necesita exactamente?». «Una identificación nueva, acta de nacimiento, credencial de elector. Va a costar como 50,000 pesos por todo el paquete. Buenos documentos que pasan cualquier revisión básica.
Era mucho dinero, pero Martín no tenía opción. ¿Cuánto tiempo tardan? Una semana, tal vez 10 días. Martín le dio el dinero en efectivo y una fotografía que se había tomado en una de esas máquinas automáticas del centro. Eligió un nombre nuevo, Roberto Fuentes, nacido en Veracruz. Inventó una historia completa para su nueva identidad. Mientras esperaba los documentos, Martín comenzó a salir más, familiarizándose con la ciudad. Tapachula era caótica y llena de vida, un lugar donde nadie hacía demasiadas preguntas. Había migrantes de toda Centroamérica, mexicanos de otros estados buscando trabajo, comerciantes, contrabandistas. Era fácil perderse en la multitud. Una tarde, mientras compraba fruta en el mercado, vio algo que le heló la sangre. 2 hombres con chalecos que decían «Seguridad privada» estaban mostrando una foto a los vendedores. Cuando se acercaron más, Martín pudo ver que era su foto, la misma del cartel que había visto en Motocintla. Se alejó rápidamente, tratando de no correr para no llamar la atención. Volvió a su cuarto por la ruta más larga, asegurándose de no ser seguido. El cartel del Golfo lo estaba buscando activamente, incluso aquí en Tapachula. Esa noche, don Armando tocó a su puerta. «Hay unos tipos preguntando por un hombre de Chiapas», dijo en voz baja, mostrando fotos. «No se parece mucho a usted con esos lentes y ese sombrero, pero pensé que debía saberlo. Gracias por avisarme. ¿Está en problemas serios?» Martín no respondió. Don Armando asintió con comprensión. «Mire, no me cuente nada. Pero si necesita salir de aquí rápido, mi primo tiene un taller mecánico. Maneja camiones que van a Guatemala. Por la cantidad correcta, puede sacarlo del país sin pasar por ningún control oficial». «¿Cuánto?», tendría que preguntarle, pero no es barato. Martín consideró la opción. Guatemala podría ser una solución. Allá el cartel tendría menos alcance, podría empezar completamente de cero. Pero también significaba dejar México, alejarse aún más de su familia. Esa noche llamó a Carmela desde un teléfono público. Ella contestó al tercer timbrazo. «¿Martín? ¿Eres tú?» Su voz sonaba desesperada. «Soy yo. ¿Están bien?» «Sí, estamos bien. Pero Martín, ¿qué está pasando?» Vinieron hombres a la casa. Destrozaron todo buscando algo. «Los vecinos están asustados. Diego quiere volver para proteger la casa». «No. Escúchame bien, Carmela. No vuelvan. Quédense con tu hermana el tiempo que sea necesario». «¿Dónde estás tú?» «No puedo decirte. Es mejor que no lo sepas». «Martín, por favor, dime qué hiciste. Sea lo que sea, podemos arreglarlo». Martín sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. «No puedo arreglarlo, mi amor. Solo cuida a nuestros hijos. Diles que los amo. Y cuando todo esto termine, si es que termina, iré por ustedes. No cuelgues, por favor». Pero Martín ya había colgado. No podía soportar escuchar su voz quebrada por el llanto. Se quedó parado frente al teléfono público durante varios minutos, con la mano todavía en el auricular, sintiendo cómo se le rompía el corazón. 2 días después, don Armando le entregó sus documentos nuevos. Martín los revisó cuidadosamente. Parecían auténticos, con todos los sellos y hologramas correctos. Roberto Fuentes de Veracruz, 38 años, mecánico automotriz, su nueva identidad. «¿Qué decidió sobre Guatemala?», preguntó don Armando. «¿Cuánto cobraría su primo?» 30,000 pesos. Lo lleva a la ciudad de Guatemala y lo deja en una zona segura. Era mucho dinero, pero Martín tenía suficiente. Después de pagar todo, todavía le quedarían como 800,000 pesos. Con eso podría vivir modestamente durante años, mientras encontraba la forma de traer a su familia. «Está bien. ¿Cuándo puede ser?» «Mañana en la noche. Mi primo tiene un envío programado. Usted viajará escondido en el compartimento secreto del camión».
La noche siguiente, Martín se despidió de don Armando con un apretón de manos. El hombre había sido amable con él, un extraño en problemas. México estaba lleno de gente buena como don Armando, pensó Martín, gente que hacía lo que podía para ayudar a pesar de vivir en medio de tanta violencia y corrupción. El primo de don Armando, un hombre fornido llamado Chuy, lo llevó en su camioneta hasta un almacén en las afueras de Tapachula. Ahí estaba el camión de carga, un tráiler viejo pero bien mantenido. «Aquí es donde va a viajar», dijo Chuy, mostrándole un compartimento oculto detrás de la cabina. «No es cómodo, pero es seguro. Tardamos como 6 horas hasta la ciudad de Guatemala, tal vez menos si no hay muchos retenes». Martín miró el espacio estrecho. Apenas cabía una persona acostada. Pero no tenía alternativa. «¿Cuándo salimos?» «En media hora. Deje su mochila aquí en el compartimento. No puede llevar nada más que lo esencial». Martín asintió. Metió su mochila con el dinero en el compartimento y esperó. Otros 2 hombres llegaron y comenzaron a cargar cajas en el camión. Eran migrantes hondureños que también iban escondidos, aunque en un compartimento diferente. Finalmente, Chuy dio la señal. Martín se metió en el compartimento y Chuy cerró el panel. La oscuridad era total. Martín podía escuchar su propia respiración, sentir el latido de su corazón. El motor del camión rugió y comenzaron a moverse. El viaje fue una pesadilla. El espacio era claustrofóbico y el calor sofocante. Cada bache del camino lo golpeaba contra las paredes metálicas del compartimento. Perdió la noción del tiempo. Habían pasado 2 horas, 3, 4... De repente, el camión se detuvo. Martín escuchó voces afuera, pasos, ladridos de perros, un retén. Su corazón se aceleró. Si lo encontraban ahora, todo habría sido en vano. Escuchó cómo revisaban la carga, cómo los perros olfateaban alrededor del camión. Contuvo la respiración, rezando en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, el camión volvió a moverse. Había pasado la inspección. Martín soltó el aire que había estado conteniendo, sintiendo cómo el sudor le corría por todo el cuerpo. El resto del viaje transcurrió sin incidentes. Finalmente, el camión se detuvo y Chuy abrió el compartimento. «Ya llegamos», dijo. «Bienvenido a Guatemala». Martín salió con dificultad, con las piernas entumecidas y la espalda adolorida. Estaban en lo que parecía ser un estacionamiento industrial en las afueras de una ciudad. El aire era diferente aquí, más húmedo, con un olor distinto. «¿Y ahora qué?», preguntó Martín. «Ahora es su problema, amigo», dijo Chuy. «Aquella dirección», le extendió un papel, «es de un hotel barato pero seguro. Diga que va de parte de Chuy y le darán buen precio. Y trate de no meterse en líos. Guatemala es más peligroso que México en muchas formas». Chuy se fue en su camión, dejando a Martín solo en un país extranjero, con una identidad falsa y una mochila llena de dinero del cartel. Se quedó parado ahí durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Un mes atrás, era un simple campesino preocupado por conseguir suficiente comida para su familia. Ahora era un fugitivo en otro país, separado de todo lo que amaba, perseguido por criminales despiadados. Caminó por las calles de la ciudad de Guatemala, siguiendo las direcciones que Chuy le había dado. La ciudad era enorme y caótica, mucho más grande que cualquier lugar que Martín hubiera conocido. Encontró el hotel, un edificio deteriorado, en una zona de clase trabajadora. La mujer en la recepción ni siquiera lo miró cuando le dio la llave de un cuarto en el 3er piso. El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama, una mesa, un baño. Martín dejó su mochila en el suelo y se sentó en la cama, sintiendo el peso de la fatiga física y emocional.
Había escapado del cartel, al menos por ahora. Tenía dinero suficiente para vivir. Tenía documentos nuevos. En teoría podía empezar de nuevo. Pero mientras miraba por la ventana las luces de la ciudad, lo único en lo que podía pensar era en Carmela y en sus hijos. En Diego, que probablemente ya había aceptado el trabajo en la milpa de don Roberto. En Lucía, con sus zapatos rotos. En Tomás, que apenas entendería por qué su padre se había ido. En Carmela, que había confiado en él todos estos años y ahora estaba sola, tratando de explicar a los vecinos por qué unos hombres armados habían destrozado su casa. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Martín. Encontró trabajo en un taller mecánico, usando sus documentos falsos como Roberto Fuentes. El dueño, un guatemalteco de ascendencia china llamado señor Wong, no hizo demasiadas preguntas. Pagaba en efectivo y Martín trabajaba duro, arreglando carros viejos y aprendiendo sobre motores. Vivía de manera austera, gastando lo mínimo posible. El dinero del cartel permanecía escondido en su cuarto, metido en una mochila debajo de las tablas sueltas del piso. Solo sacaba lo necesario para sus gastos básicos. El resto lo guardaba para cuando pudiera reunirse con su familia. Cada semana llamaba a Carmela desde diferentes teléfonos públicos. Las conversaciones eran breves y dolorosas. Ella le contaba cómo estaban los niños, cómo Diego había conseguido trabajo en una gasolinera en Tuxtla Gutiérrez, cómo Lucía ayudaba a su tía en la tienda, cómo Tomás preguntaba todos los días cuándo volvería su papá. ¿Cuándo vas a venir por nosotros?, preguntaba Carmela cada vez. Pronto, mentía Martín. Solo necesito asegurarme de que es seguro. Pero la verdad era que no sabía si algún día sería seguro. El cartel tenía memoria larga. Habían pasado meses, pero eso no significaba que hubieran olvidado. 3 millones de pesos no era una cantidad que perdonaran fácilmente. Una noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante cerca de su hotel, Martín vio las noticias en la televisión del lugar. Un reportaje sobre un campesino desaparecido en Chiapas. Mostraban fotos de su casa destruida, entrevistas con vecinos que especulaban sobre lo que había pasado. La policía lo buscaba para interrogarlo en relación con actividades del crimen organizado.